comenzaremos con el tema función exponencial. Diremos que son aquellas en las que la variable x se encuentra en el exponente y tienen la siguiente forma. F de x es igual a k por b a la x, donde el valor k que está delante multiplicando a b a la x es una constante distinta de 0. Una constante quiere decir un número, ¿sí? Y el valor b es la base, ¿sí?, de ese exponente. Tiene que ser mayor que 0 y distinto de 1. De esa manera encontramos la fórmula de las funciones exponenciales. Lo que vamos a hacer es trabajar con algunos ejemplos, analizar sus gráficos y sacar algunas conclusiones de los mismos. Comenzamos con el primer ejemplo que dice f de x es igual a 2 a la x. Claramente, como en este caso la variable x está en el exponente, fíjense que ahí hay una serie de valores en la tabla que le asignamos a x. Para poder completarla hay que, en este caso, reemplazar a la x por el valor que me indica la tabla. Vamos a hacer ese reemplazo y comenzamos, por ejemplo, con cuando x vale menos 3. Por lo tanto, para poder encontrar el valor, hacemos f de menos 3. F de menos 3 sería hacer 2 a la menos 3, reemplazando a la x por el menos 3. Y esto, si lo hacemos, nos da como resultado un octavo. Ese valor es el que iría entonces en nuestra tabla de valores correspondiente cuando x es igual a menos 3. Haríamos lo mismo cuando x es igual a menos 2. ¿De qué forma? Bueno, haciendo f de menos 2. Con f de menos 2 hacemos 2 a la menos 2 y esto nos da como resultado un cuarto. Vamos a hacer f de menos 1. Luego completamos la tabla. Esto sería 2 a la menos 1, que si hacemos los cálculos esto nos da un medio. Luego con el 0, f de 0 nos daría en este caso 2 a la 0, que es igual a 1. Acuérdense, todo número elevado a la 0 da 1. Después con el 1, f de 1, que es igual a 2 a la 1, y eso nos da 2. Y f de 2, que sería ser 2 al cuadrado, y eso nos da como resultado 4. Una vez que tenemos todos los reemplazos y todos los valores, lo que hacemos es completar obviamente la tabla de valores y lo vamos a hacer acá. Esto nos daría acá un cuarto, acá un medio, acá 1, 2 y 4. Bien, y ahí tenemos completa entonces la tabla de valores a partir de los reemplazos de la x, del valor x, en la función. Ahora vamos a analizar el gráfico y a sacar una primer conclusión del mismo. Una vez que completamos entonces la tabla de valores, lo que hay que hacer es ubicar esos puntos en el sistema cartesiano. En este caso los tenemos ya ubicados, los puntos A, B, C, D, E y F, que si los unimos obtenemos el gráfico entonces de la función f de x igual a 2 a la x. En este caso, a simple vista se puede observar que esta función exponencial es una función creciente. Ustedes pueden observar que a medida que x toma valores cada vez más grandes, ¿sí?, es decir, se va para el lado, en este caso, del más infinito, la función y, ¿sí?, toma valores cada vez más grandes, ¿sí? En este caso se va hacia el más infinito, ¿sí? Entonces, lo que podemos decir es que la función igual o f de x igual 2 a la x es creciente. Eso lo podemos decir en una primera instancia. Otra de las cosas que podríamos decir también es, observando el gráfico de la función, el gráfico azul, ¿sí?, lo voy a ir alejando un poquito para que se pueda mirar, es que si observamos los valores del eje x, la función siempre toma un valor de dicho eje. Si ustedes observan, para cada valor de x, siempre puedo obtener un valor
sobre la función, es decir, un valor para la y. Si yo me pondría a hacer puntitos para cada valor, ¿sí? Entonces obtendría siempre una imagen, ¿sí? Por eso lo que podemos decir es que x puede tomar cualquier valor, ¿sí? Cualquier valor. Entonces, lo que podemos concluir con eso es que el dominio, porque son los valores de x, el dominio de una función exponencial, o de toda función exponencial, son todos los números reales, ¿sí? Y eso sucede porque x, la variable x, puede tomar cualquier valor y siempre voy a obtener una imagen para la y, ¿sí? Es decir, un puntito para el gráfico azul. No así ocurre con la imagen. Recuerden ustedes que la imagen eran los valores que podía tomar, pero en este caso la variable y, ¿sí? Si ustedes observan el eje y, que es el eje vertical, hay imágenes desde el 0 hasta el más infinito, ¿sí? Esto lo pueden observar. Pero ¿qué ocurre? Abajo, en el eje, en este caso en la parte negativa, ¿sí? Del eje y, no hay imágenes, es decir, no hay gráfico. Por lo tanto, yo no puedo decir que la imagen son todos los números reales, ¿sí? O sea que hay mucho cuidado con eso, ¿sí? En este caso, en esta función, la imagen es el intervalo que va de 0 a más infinito, porque es donde hay gráfico la función. O sea, comienza en el 0, si ustedes pueden observar, ¿sí? El 0, que ahora vamos a hablar de ese, justamente de esa recta, hacia el más infinito. Hacia allá es por el hecho de que la función, ¿sí? Está sobre el, digamos, el eje X, ¿sí? Ahora bien, dijimos que íbamos a hablar de lo que era la recta esta, que justamente, ¿sí? Es la recta de y igual a 0, que es el eje X, claramente. Si ustedes observan, las funciones exponenciales son muy características por el hecho de que siempre, siempre tienen como una especie de tope, ¿sí? Que en este caso está generada por una recta, ¿sí? Si ustedes observan bien, en este caso el tope lo haría el eje X, ¿sí? Si ustedes pueden observar, yo lo voy a marcar acá en rojo, en esa línea punteada para que parezca y se vea mejor, ¿sí? Esa recta roja, ese eje X, ¿sí? Es el que le estaría dando el tope a esa función exponencial. ¿Qué significa eso? Significa que hasta ahí, ¿sí? Puede llegar, es decir, se va acercando a lo que sería la recta y igual a 0, ¿sí? Porque justamente pasa por el 0. Entonces, quiere decir que se va aproximando, pero que no va a tocar nunca a el 0. Es decir, si nosotros acercamos la función, esta función que aparece acá en azul, la acercamos, la acercamos, la acercamos, fíjense que nunca, nunca, por más que parezca que sí, nunca toca a lo que sería, en este caso, el eje X o bien la recta y igual a 0, ¿sí? Esa recta va a tener un nombre muy particular en lo que son las funciones exponenciales y lo voy a ir adelantando, se va a denominar asíntota horizontal. Después vamos a ver bien en una conclusión qué significa, ¿sí? Matemáticamente, y qué valor en una fórmula me ayudaría a sacarlo de una manera más rápida. Pero, por lo pronto, entonces lo que podemos decir de la función f de x igual a 2 a la x es lo siguiente. Es creciente, ¿sí? Fíjense ustedes, ya lo dijimos. El dominio son todos los números reales, porque siempre para un valor de x encontramos un valor en y. La imagen es un intervalo, en este caso es el intervalo que va de 0 a más infinito, ¿sí? Porque la función justamente me lo está mostrando. Y además lo que puedo decir de una función exponencial es que tiene como un tope, que siempre es una recta, ¿sí? En este caso, esa recta coincide con el eje X, es la recta y igual a 0, para los que no lo saben, está acá al ladito, lo voy a señalar, y igual a 0. Esa recta es la que indica el eje X, ¿sí?
que justamente se denomina asíntota horizontal, ¿sí? Y en este caso la función se aproxima mucho a esa recta, pero no llega a tocarla. Es como una especie de guía que me dice, bueno, hasta acá sí, pero sin tocarlo, ¿sí? Bien, esa es una conclusión. Entonces, para f de x igual a 2 a la x. Seguimos ahora con el ejemplo número 2, que es una función también exponencial, pero que ahora es un medio a la x. Fíjense que lo que cambia acá es la base, ¿sí? Muy importante porque vamos a trabajar sobre eso. También tenemos una tabla de valores como habíamos hecho en el ejemplo 1. Hay que completarla, para eso entonces lo que haríamos es reemplazar a la x por los valores que aparecen ahí. Vamos a hacerlo rápidamente. En este caso sería hacer en principio f de menos 3, o sea que haríamos un medio a la menos 3. Y esto nos da como resultado, si hacemos el cálculo, 8. Ahora bien, hacemos f de menos 2, que esto sería hacer un medio a la menos 2, y un medio a la menos 2, como sabemos, es 4. Hacemos f de menos 1, y f de menos 1 es hacer un medio a la menos 1, que como sabemos en este caso es 2. Luego, f de 0, que también nos va a dar 1 como en el caso anterior, porque un medio a la 0 es 1. Nos quedaría hacer f de 1, que es elevar a un medio a la 1, claramente, que en este caso nos quedaría un medio, es lo mismo. Y por último, hacer f de 2. Lo vamos a hacer acá, f de 2, que es reemplazar a la x por 2, entonces sería un medio a la 2, y esto nos da un cuarto. Una vez que tenemos todos los valores, lo pasamos a escribir en la tabla, si es que ya no lo hicimos. En este caso serían 8, 4, 2, 1. Con el 1 sería un medio y con el 2 sería un cuarto. Bien, una vez entonces que tenemos el ejemplo 2 graficado, vamos a poder sacar algunas conclusiones. Entonces, es lo que vamos a hacer. Una vez entonces que tenemos la tabla de valores de f de x igual a un medio a la x, lo que vamos a hacer es graficarla. Y para eso, obviamente, nuevamente ya tenemos los puntos, ¿sí? A, B, C, D, E, F, I y F. Y lo que vamos a hacer es, en este caso, unirlos, ¿sí? Para obtener su gráfico. Ahí aparece. Ese es el gráfico de la función f de x igual a un medio a la x. Fíjense ustedes que hay una diferencia con la gráfica anterior que habíamos hecho, esta que aparece acá, la de 2 a la x, ¿sí? Y es notorio, ¿sí? Y nos damos cuenta que en este caso la función es decreciente. A medida que aumentan los valores de x, observen que los valores en y están disminuyendo. Por lo tanto, podemos decir que es decreciente, ¿sí? Esa es una de las conclusiones que podemos darle a esta gráfica, ¿sí? Además, obviamente, nuevamente, esto ocurre, ¿sí? Que para el dominio son todos los números reales, porque la x toma siempre valores, cualquier valor, ¿sí? Cualquier valor, cualquier número real. Y obviamente acá ocurre lo mismo que hicimos anteriormente, el tema de la asíntota horizontal también es, en este caso, la recta y igual a 0, que coincide con el eje X. Es la que me da el tope, digamos, ¿sí? Entonces, vamos a ir dando una primera conclusión sobre lo que ocurría con la función 2 a la x, ¿sí? Que en este caso, fíjense ustedes que era creciente. ¿Y qué ocurre con un medio a la x que es decreciente? Una primera conclusión entonces que podemos sacar es la siguiente.
que el dominio de toda función exponencial es siempre R, y cuando decimos R estamos hablando de los números reales. Eso, acuérdense que lo dijimos, porque la variable x puede tomar cualquier valor real, por eso entonces el dominio, que se trata justamente de los valores que toma x, son los reales. Otra conclusión que podemos sacar es que si b es mayor que 1, la función es creciente. Recuerden ustedes que b era la base en nuestra función exponencial. Por lo tanto, dice que si es mayor que 1, la función es creciente. Y esto ocurría en el ejemplo anterior, en el ejemplo de f de x igual a 2 a la x, donde el valor de b era 2. Por lo tanto, como 2 es mayor que 1, lo que podíamos concluir es que la función era creciente. Ahora bien, ocurre que si b está entre 0 y 1, es decreciente la función. Entonces, observen en este ejemplo, en el ejemplo de un medio a la x, justamente la b vale un medio, o sea, la base es un medio. La base un medio claramente es 0,5, entonces está entre 0 y 1, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir ya de entrada, sin necesidad de hacer el gráfico, que la función es decreciente, como pasa acá, ¿sí? Como se puede ver acá. Entonces, esta es una primera conclusión que podemos sacar, ¿sí? Ya de lo que vimos de las funciones exponenciales. En este caso, tenemos una fórmula un poco más larga de la que es la función exponencial, que nos permite trabajar con los desplazamientos que hay de las funciones exponenciales. Cuando hablo de desplazamiento de las funciones exponenciales, estoy hablando de los gráficos, ¿sí? El gráfico, cuando se va moviendo, puede moverse hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha. Ahora vamos a ver en qué casos, de cómo lo puedo ver en la fórmula, ¿sí? Y por eso vamos a analizar sus gráficos. Ahí tenemos un ejemplo 3 donde hay dos funciones. La primera función es f de x igual a 2 a la x menos 3 más 2. Fíjense ustedes que ahora el exponente está cambiando, no es solamente x como pasaba arriba, ¿no? Aparece un menos 3, ¿sí? Que nos va a alertar, ¿sí? Un poquitito, porque va a generar un cambio en la función que vamos a ver más adelante. Lo mismo ocurre en la segunda que tenemos, que dice x más 3, ¿sí? Ustedes ven ahora, lo único que cambia es el signo, ¿sí? Pero es muy importante. Y además, hay que fijarse que también hay un valor que está sumando a todo ese exponente, ¿sí? A toda esa potencia, digamos. Y acá tenemos otro valor, pero que lo está restando, ¿sí? Eso obviamente responde a esta fórmula, ¿sí? Que aparece acá. Si ustedes observan, en cada caso, esta letrita A que aparece acá, ¿sí? Respondería a, en los ejemplos, al menos 3 y al más 3, ¿sí? El que está acompañando arriba el exponente. Y la C, que aparece acá, respondería a lo que sería el 2 y el menos 2, ¿sí? El más 2 y el menos 2 que aparecen al lado de las funciones. Ahora vamos a analizar sus gráficos y poder sacar ahora, ¿sí? Una segunda conclusión de los mismos. Para poder analizar los desplazamientos de las funciones exponenciales, lo que vamos a hacer es partir del gráfico de la función f de x igual a 2 a la x. Sí, la misma función que habíamos hecho al principio de todo, ¿sí? Esta función es la función f de x igual a 2 a la x y queremos llegar a la función que aparece acá como ejemplo, que es 2 a la x menos 3 más 2. Fíjense ustedes que acá hay una modificación de la función, que es esta que aparece arriba, ¿sí? Donde al exponente le restamos 3 y a todo lo que es esta expresión le sumamos 2, ¿sí? Que en términos de fórmula general sería, en este caso, el valor de a es menos 3, ¿sí? Vayan mirando acá la relación, el valor de a es menos 3 y el valor de c es más 2.
vamos a poner un puntito sobre la función. En este caso voy a elegir el punto 0,1 y lo que voy a utilizar es ese punto como guía para que vayamos viendo esos desplazamientos que vamos a obtener en la función. Si ustedes observan, la función 2 a la x, la que tenemos graficada acá, obviamente corta el eje y, ¿sí?, en lo que sería el punto 0,1, que es este que está acá. Ahora, si lo que yo voy a graficar es la función 2 a la x menos 3, es decir, la primer partecita, lo que hice fue, en este caso, restarle 3 a la x, ¿sí? 2 a la x menos 3. En este caso hicimos esta función que aparece acá en el medio. Fíjense qué pasa con el gráfico, ¿sí? El gráfico azul en relación al gráfico violeta. Como teníamos este puntito de guía, nos va a servir para ver qué es lo que pasó. Si ustedes observan, este puntito se corrió 3 unidades hacia la derecha. Pasó a caer ahí, el punto B que acabo de hacer acá. Si ustedes observan, desde acá pasó a correrse 3 unidades hacia la derecha. Entonces, eso es algo que en un principio deberíamos observar, ¿sí? Fíjense ustedes que el valor que yo le resté es, en este caso, 3. Y justamente me corrí 3 hacia la derecha. Entonces, muy importante eso. Ahora, lo que voy a hacer es, para obtener justamente la función del ejemplo que quería, sumarle 2 a esa función, ¿sí?, que acabo de hacer, la violeta. Le sumo 2. Y vamos a ver a dónde para esa función, ¿sí? En este caso sería el gráfico rosa que aparece ahí, ¿sí? Y vamos a ver qué pasó con los puntos, ¿sí? Fíjense, acá teníamos el punto B, ¿sí? Este que generaba la segunda función, esta función que está en el medio. Ahora, al sumarle 2, generé la función que es rosa. Que si ustedes observan desde el punto B hacia arriba, lo que hice fue subir 2 unidades, ¿sí? Es decir, desde el punto B hasta el punto C, si ustedes observan, subí 2 unidades. Eso lo pude hacer gracias a que le sumé 2 a la función. Es decir, que el valor de C, que aparece acá en la fórmula general, es igual a 2 positivo, ¿sí? Ahora bien, esa era la función que queríamos graficar nosotros, ¿sí? Entonces las otras dos las voy a sacar y nos vamos a quedar con esa función. Ahora bien, veamos qué pasa con esta función porque también tiene la forma particular de la función exponencial, que es, en este caso, como que tiene un tope, ¿sí? Y la función es como que no pasa desde ese valor, ¿sí? Vamos a ver cuál es ese tope, entre comillas. Tiene como tope entonces esta recta roja, ¿sí? Y esa recta roja es la que pasa justamente por 2, por el valor 2 en i, por lo tanto la recta se llama i igual a 2, como aparece acá al ladito, ¿sí? Esa recta roja punteada que aparece ahí. Ese sería como el tope de la función, es decir, el que nosotros habíamos nombrado y llamado asíntota horizontal, ¿sí? En este otro ejemplo, lo que tenemos ahora de diferente es, en este caso, que es más 3 arriba y menos 2, ¿sí?, que antes era más 2, ¿sí? Entonces vamos a ver paso por paso cómo sería ese desplazamiento, comenzando obviamente con la función original, la función de base, vamos a decirle, 2 a la x, que es esta que está en azul. Ahí nuevamente marcamos el puntito A que va a servir de referencia para los desplazamientos. Vamos ahora a graficar esta función. F de x igual a 2 a la x más 3, ¿sí? Es decir, le agregamos ese más 3, o sea, el valor de a vale 3, ¿sí? Entonces, graficando esa función, nosotros nos damos cuenta que, obteniendo la función naranja,
el punto A, que estaba justamente en el punto 0,1, fíjense ustedes que ahora se corre 3 unidades, pero lo hace hacia la izquierda, ¿sí? Obteniendo ahí el punto B, ¿sí? Por lo tanto, fíjense ustedes que el valor de A es más 3, entonces el corrimiento que se hizo fue de 3 unidades hacia la izquierda. Ahora bien, vamos a ver qué pasa cuando a eso le resto 2. Entonces, veamos y vamos a graficar esa función, que en este caso nos quedaría esta función que aparece acá, ¿sí? Y vamos a ver qué pasó desde el punto B, ¿sí? Bien, entonces lo que podemos ver es que desde la función que habíamos hecho anteriormente, que habíamos desplazado 3 unidades hacia la izquierda, lo que hicimos fue bajar 2 unidades, ¿sí? En este caso de manera vertical, ¿sí? Entonces desde el punto B bajo una unidad, 2 unidades, y en este caso obtengo ese punto C. Eso lo genera el haberle restado 2 a la función, es decir, cuando el valor C es igual a menos 2. Además, si ustedes pueden observar, voy a sacar las otras dos funciones para quedarnos con la última. Si ustedes pueden observar, esa función que está en violeta, ¿sí? Tiene un tope, ese tope entre comillas que siempre decimos y del cual siempre hablamos, y ese tope justamente está en una recta, ¿sí? Obviamente es una recta que en este caso es la que pasa por menos 2. Fíjense ustedes, esa recta azul que aparece ahí, que pasa por el menos 2. Esa recta, al pasar por el menos 2 en Y, tiene la forma y igual a menos 2 y es justamente lo que nosotros llamábamos asíntota horizontal. Bien, entonces, como segunda conclusión, lo que podemos decir es lo siguiente. Si el valor de A es mayor que 0, o sea, es positivo, la función se desplaza hacia la izquierda, ¿sí? Eso lo habíamos visto, en este caso, por ejemplo, cuando hicimos la función 2 a la x más 3, ¿sí? El valor de 3 era positivo, entonces se desplazó hacia la izquierda. Dice, si A es menor que 0, o sea, es negativo, la función se desplaza hacia la derecha. Y eso lo habíamos visto cuando graficamos la violeta, que habíamos corrido 3 unidades, ¿sí?, hacia la derecha. También podemos hablar del valor c de la función y lo que podemos decir es lo siguiente. Si c es mayor que 0, la función se desplaza hacia arriba. Ustedes observen que en la función que habíamos hecho como ejemplo, C, cuando valía más 2, la función se había desplazado 2 unidades hacia arriba, ¿sí? Y también ocurre que cuando C es menor a 0, o sea, cuando es negativa, la función se desplaza hacia abajo. Y eso lo habíamos visto, en este caso, cuando la función tenía a C igual a menos 2. Recordando, además, que el valor de C, tanto en la primera como en la segunda, hacía como un tope, ¿sí? Esa recta que era el tope. Y esa recta, acuérdense ustedes que se llamaba asíntota horizontal, ¿sí? Y acá vamos a hablar un poquitito de las asíntotas. Dice, las asíntotas horizontales son rectas horizontales a las cuales la función se va acercando indefinidamente. Es decir, dijimos nosotros que se iba acercando, acercando, ¿sí? Pero que no iba a tocar justamente esa recta, o la función no iba a atravesar tampoco la recta. Y tienen la forma i igual a k, es decir, i igual y el número justamente que es la recta. En el caso de la que aparece en rosa ahí, la recta es la recta y igual a 2, esta que aparece en rojo punteada, ¿sí? Y ahora, en este caso, la asíntota horizontal. En el caso de la violeta,
era la recta igual a menos 2, porque justamente pasaba por el menos 2 de la y, ¿sí? Y era la asíntota horizontal, en este caso, de esta función. Bien, y hasta acá entonces el tema de función exponencial.